Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No se escucha ya. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que están conectados por Facebook desde México, cualquier otra parte de la República Mexicana o de otros países. El día de hoy vamos a hacer una transmisión en vivo desde Café Min en la Ciudad de México para aclarar todas sus dudas sobre CBP One, cómo solicitar su cita, cómo bajar la aplicación, etc. Así que, por favor, si tienen alguna duda relacionada a su cita de CBP One, por favor escriban en el chat de Facebook todas sus preguntas para que nuestro invitado, Luis Miranda, responda. Justamente para eso tenemos desde el gobierno de los Estados Unidos en Washington a Luis Miranda del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Luis Miranda es el subsecretario adjunto principal de comunicaciones, así que les va a poder responder todas sus preguntas y van a saber que esta información es completamente confiable. Por favor, no se preocupen si no alcanzamos a responder todas sus preguntas, porque en las siguientes horas y en los siguientes días les vamos a seguir respondiendo a través de Facebook y a través del grupo de WhatsApp que se hizo aquí en Café Min, desde donde estamos transmitiendo. Muchas gracias a todos los migrantes que nos están acompañando desde Café Min. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso, por favor. Gracias. Y ahora sí, vamos a pasar la voz a Luis Miranda, quien nos va a ayudar a leer sus preguntas y a responder cada una de ellas. Adelante, la voz es tuya, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Analí. Un gusto estar con ustedes de nuevo para hablar sobre la aplicación CBP One y la importancia de que la gente siga lo que son mecanismos ordenados, procesos ordenados y caminos legales para la migración. Porque los Estados Unidos jamás ha tenido sus fronteras abiertas a la migración ilegal o la migración irregular. Y hay consecuencias bajo la ley para las personas que cruzan ilegalmente. Así que le pedimos a todo el mundo que busque información correcta, que se informe sobre los procesos legales y por eso este evento es tan importante y estamos complacidos de poder compartir este momento con ustedes. Y con eso creo que podemos empezar a tomar preguntas. No veo que hayan entrado todavía. Bueno, la primera pregunta que tenemos es que si es cierto que entre más personas entren en el registro, más rápido sale la cita. No, eso no tiene nada que ver. Las citas se hacen específicamente, caso por caso, cada una por su cuenta. Entonces, rumores de que hacer ciertos trucos o tratar de manipular la aplicación de alguna manera va a cambiar los resultados es falso. También es importante reconocer que, similar a este rumor, hemos escuchado rumores de algunas personas que dicen que si si se crean varias cuentas, hay más oportunidad para recibir citas y eso también es falso. No es cierto. De hecho, cuando hay demasiadas o más de una registración para la misma persona, eso resulta en que se cancelen esas cuentas, no ayuda. Así que, por favor, evitar cualquier cosa que vean que parece que sea un truquito para tratar de aprovecharse del app, que no va a funcionar. Otra pregunta que tenemos aquí, que si es normal que cuando le das sí a una pregunta para pedir la cita, no la acepte. Bueno, eso depende de las citas que estén disponibles. Entonces, por lo normal, hay ciertos cupos de citas que están disponibles cada día y si esos cupos se llenan, entonces no van a poder pulsar y concretar una cita ese día.
Pero lo que hemos hecho es que cuando las personas logran poner sus citas en el sistema, hemos expandido el tiempo que hay para someter la información de registro y así entonces hay un poquito más de tiempo ya teniendo una cita para someter la información necesaria y concretar la cita. Bueno, tenemos otra pregunta que si en la cita alguien es de un país, al igual que un esposo o esposa y uno de los hijos, pero otros hijos no, son de otros países, que sea algún problema al momento de pedir la cita. Al momento de pedir la cita, eso no impacta para nada, pero sí es importante que las familias hagan citas juntos. Una de las cosas que vemos que sucede es que gente pide la cita y trata de llegar sin haber registrado a otras personas en esa cita que son parte de su familia. Y eso puede resultar en que no puedan asistir a la cita porque no están registrados. Entonces, cuando estén haciendo la cita, es importante que tengan el número correcto de personas que van a ir a la cita y que lleguen, todas las personas que lleguen estén registradas a través de la cita exactamente como se pidió. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en salir una cita en la aplicación? Eso es una muy buena pregunta. No hay un tiempo específico. Claramente, parte de lo que afecta el sistema es que hay gran demanda por citas, pero lo que hemos visto en general es que las personas que han llegado a citas han estado esperando un promedio de 8 semanas para conseguir esa cita. Entonces, eso más o menos ha sido el promedio de lo que estamos viendo para personas que tienen la cita. Bueno, pasamos a otra pregunta. Un segundito mientras la vemos aquí en el sistema. La pregunta es si hay un grupo con cierto número, un puerto Nogales, que si todos los grupos o números con ese mismo número serán por ese mismo puerto. Y no, eso no tiene nada que ver. Cada cita cuando se programa con un puerto específico y eso es lo que determina. No hay que analizar mucho sobre números que aparezcan en los procesos. Aparte de la fecha, es importante que lleguen a la fecha y a la hora indicada. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo? Bueno, esa ya la contestamos. ¿A qué se debe el error 403 al enviar un registro? ¿Qué pasa si todos los integrantes del registro se presentan a la cita? Bueno, empecemos con la primera. El error 403 puede ser un error que cuando están tratando de pedir la cita, en ese momento ya no hay citas disponibles. ¿Qué pasa si no todos los integrantes del registro se presentan a la cita? Bueno, eso quiere decir que no van a ser procesados, ¿no? Solo las personas que llegan a la cita pueden ser entrevistados. Como hemos dicho en muchas ocasiones, el funcionamiento del app CBP One es de ayudar a programar una cita, pero el app en sí no da ningún estatus ni garantiza nada. La determinación de los procesos bajo los que cada persona pueden ser procesados dependen del oficial del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que los esté entrevistando el día que llegan. Así que ese oficial va a hacer una determinación basado en la información que se ha presentado a través de la app anteriormente y basado en la entrevista y información que se presente durante la entrevista para hacer una determinación. El app en sí es simplemente para pedir la cita y someter alguna de esa información por adelantado, pero la determinación y todo lo demás se determina en el momento que llegan. Si alguien no llega a la cita, pues por supuesto que no van a ser considerados para ningún tipo de entrada, pero sí es importante que lo contrario no suceda, como ya lo decíamos, que no lleguen personas que no están registradas para la cita. ¿Qué pasa si no tengo un domicilio en Estados Unidos? Bueno, eso no afecta en sí. Claramente, parte de lo que se supone y que se pide es que las personas si tienen direcciones o otra información a donde piensan llegar,
Eso ayuda para que podamos estar informándolos sobre sus citas con la corte, porque al llegar con la aplicación CBP One, igual las personas quedan en un procedimiento bajo leyes migratorias, que es un proceso de remoción que requiere que vayan ante un juez en algún momento, y la información sobre esas citas se les da una información inicial cuando son procesados, pero si se va a actualizar información sobre eso, es importante que podamos enviarles correo. Así que si pueden y tienen una dirección a donde se les puede enviar eso es parte del proceso. O si no, que cuando lleguen a donde van, que actualicen su información con los servicios de inmigración para que podamos hacerles llegar cualquier tipo de correo o información sobre sus citas. Y eso es importante reconocer. De nuevo, el app CBP One no garantiza entrada, garantiza que van a ser entrevistados en una cita cuando reciben esa cita, pero que las determinaciones se hacen ya en la cita. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué documento de viaje puedo colocar al llenar el registro en la aplicación? El documento, el app va a pedir toda la información relevante, así que en el tránsito de hacer todos los pasos del app, cuando se consigue la cita, ese ya explica lo que hay que presentar. Una de las cosas que hay que hacer es, por ejemplo, tomar una foto para verificar que es una persona en vivo que está procesando el trámite. ¿Puedo hacer un registro con personas que no sean de mi familia? Bueno, la cita puede ser para varias personas, pero son considerados independientemente en ese caso. Así que eso es importante reconocerlo. Probablemente en ese caso es mejor que tengan registros separados, pero cada persona es evaluada individualmente, caso por caso. Ok, pasamos a otra pregunta. Al momento del registro, uno de nuestro grupo se les escaneó el pasaporte desde un móvil y al colocar el número de identificación se le colocó el número de cédula y no el número de pasaporte, ya que no tiene pasaporte sino cédula venezolana. ¿Afecta esto al momento de la selección? Es importante decirles que no es el miembro principal. Bueno, esa es la pregunta. A fin de cuentas, de nuevo, así como vengo diciendo ya repetidamente, la determinación se hace cuando la persona llega. Entonces, si hay un error en el número que se presentó o si la persona carece de cierto tipo de documentación, el oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza va a hacer el trabajo en el momento de entrevistar a la persona, de verificar que son, pues, por supuesto, la misma persona que pidió la cita y verificar su identidad en el proceso del trámite. Así que todo eso igual se va a revisar con la persona, con el oficial de protección fronteriza y de aduanas con el que se haga la entrevista. Tenemos otra pregunta que nos hemos registrado varias veces, pero se borra el registro cada vez, se nos eliminan los viajeros. ¿Qué estamos haciendo mal o cómo corregirlo? Tengo que buscar a ver si hay algo más específico, pero por lo general es importante no hacer varias registraciones. Cuando se hacen varias registraciones, el sistema entonces va a cancelarlas porque la misma persona no debe tener varias cuentas para hacer un registro. Así que eso puede ser el tema. Si estamos hablando de algún otro tema en el que quizás el teléfono no esté permitiendo que se llenen esos registros en el momento que se está llenando la información, puede ser otro problema con los permisos que están en el dispositivo móvil. Así que es importante mirar en el app los permisos que se pide que se estén abiertos al app y que todos esos estén disponibles correctamente para que el app pueda hacer el trabajo necesario que hace para la verificación. Bueno, próxima pregunta. Si no estoy casado o casada con mi pareja, ¿de todas formas podemos entrar como familia? No, cada persona se va a evaluar independientemente, pero sería caso por caso.
Próxima pregunta. Al hacer el registro de mi hijo en la sección de documentos, seleccioné la opción de sin documento está bien. En mi caso, que soy su padre, lo hice con licencia de conducir ya que mi cédula está vencida. De nuevo, el trabajo de verificar los documentos lo va a hacer el oficial parte de lo que hacen los oficiales cuando hay menores que forman parte del grupo es hacer el trabajo en la entrevista de investigar y asegurarse que esos hijos o esos menores sí son parte de esa familia. Por supuesto que todos nuestros oficiales están entrenados en detectar lo que sería la trata humana para prevenir el abuso de las personas. Así que, pero todo eso se haría ya en presencia del oficial de aduanas y protección fronteriza. Otra pregunta aquí es que si es verdad que están saliendo los registros en orden desde el 10. No, para nada. Lo que hemos hecho para agilizar el proceso y para asegurarnos de que estamos haciendo un proceso que sea equitativo, que todo el mundo tenga acceso equitativo, es que la mayoría de las solicitudes se procesan al azar de todos los cupos que están tratando de registrarse y el resto de los que han estado en el sistema más tiempo. Y eso lo hemos hecho para asegurar un acceso al proceso que es equitativo, pero rumores como que salen los registros que estén en orden desde el 10 o algo así, solo son rumores, eso no afecta. Bueno, aquí estoy viendo otro que dice, nosotros hemos hecho ya 6 registros, ya que cada vez que lo hacemos se nos eliminan los viajeros, solo nos permite pedir cita 2 días, al tercer día se nos eliminan los viajeros. Hoy hicimos otro registro esperando en Dios que este sí funcione. Bueno, esto puede ser lo mismo que estaba explicando antes, que si hacen varios registros, el sistema los va a borrar. Entonces, solo debe haber un registro y no deben crear cuentas nuevas. Hemos visto muchos rumores que si la gente hace varias registraciones, que si les ayuda más. No, al contrario, hacer varias registraciones lo que hace es hacerles borrar la cuenta. Otra pregunta. Al llegar a Ciudad de México el 31 de diciembre, empecé a pedir mi cita, la cual llevo 25 días pidiendo y no tengo respuesta. ¿A qué se debe la tardanza? Bueno, de nuevo, esto no es algo que esté garantizado. Los procesos de CBP One los hemos hecho para agilizar acceso a citas a puertos de entrada. Es un proceso ordenado. Previene que la gente se tenga que poner en manos de carteles o grupos criminales, pero no es garantía y por supuesto que hay más demanda de los cupos que hay, pero hay muchísimos cupos. Hay 1,450 cupos que se están dando cada día y esos son citas que vienen directamente a los puertos de entrada y un oficial de aduanas y protección fronteriza les hace entrevista y hace una determinación sobre su disposición. Pero no está garantizado ni que puedan entrar ni que consigan cita rápidamente. De hecho, lo que hemos podido ver de las personas que han tenido citas es que han esperado un promedio de 8 semanas. Pero eso es un promedio. De nuevo, no hay un tiempo determinado o fijo. Otra pregunta, de nuevo, ¿podría hacer otro registro nuevo y eliminar el registro viejo? No. Cuando se crean varios registros, se borran. ¿Cómo es el proceso de selección de citas a los registros de la aplicación CBP One? Ya que hay registros muy antiguos aún en espera y por otro lado hay registros muy nuevos en poco tiempo, se les concede la cita. De nuevo, no tiene que ver con el tiempo que estén en el sistema. Eso es algo que tenemos un proceso equitativo, pero de nuevo, como hay más demanda que de lo que hay de cupos, que son 1,450 al día, por supuesto que hay personas que van a esperar, pero ha funcionado muy bien. De hecho, ya unas 400,000 personas han podido hacer citas durante el último año y eso ha permitido que lleguen directamente a un puerto de entrada
que tengan su cita con un oficial de aduanas y protección fronteriza y que de ahí se haga una determinación. Y es un proceso que permite que lleguen directamente, llegan a esa cita sin tener que estar o pagándole a alguien o cruzando ilegalmente. Hay grandes beneficios de llegar legalmente a Estados Unidos, entre ellos en este momento, si se usa uno de los procesos legales como los procesos de parol humanitario para personas que son de origen cubano, haitiano, nicaragüense o venezolano, por ejemplo, esos procesos cuentan con un patrocinador y cuentan con que se pueden, llegando a Estados Unidos, que sería volar directamente, no es para llegar a la frontera, pero también son elegibles al momento de llegar para pedir un permiso de trabajo. Al igual, si se llega con un proceso ordenado como una cita de CBP-1, es posible que reciban un parol humanitario y con ese parol también serían elegibles para un permiso de trabajo. Por supuesto que llegar con CBP-1 también quiere decir que están en procesos de remoción a largo plazo y eso quiere decir que se les va a dar una cita para ir a corte, pero eso es gran diferencia a la gente que cruza ilegalmente y en esa situación, cuando cruzan ilegalmente, pueden ser puestos en un proceso de deportación acelerada. Puede ser que los vamos a transferir a lo que se llama ICE u otro departamento de Estados Unidos, dependiendo de si tienen algún historial que requiera que sean detenidos o para deportación rápida. Incluso las personas que son que cruzan ilegalmente, que no son deportadas de inmediato, aún si no están en custodia, están en un proceso de deportación y no son elegibles para un permiso de trabajo. Así que cruzar ilegalmente sí tiene consecuencias y es importante que la gente reconozca eso. De hecho, durante este gobierno, en lo que van 3 años de este gobierno, una mayoría de las personas que han llegado ilegalmente ya han sido deportadas, expulsadas o regresadas a México. Y eso es importante también que la gente lo reconozca, ¿no? Que las opciones para venir a Estados Unidos sí son limitadas y las puertas, las fronteras de Estados Unidos no están abiertas a la inmigración ilegal o irregular y por eso queremos que la gente siga procesos como este, que es ordenado para pedir una cita o los procesos legales como visas o los procesos de parol humanitario para ciertas poblaciones. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Dice alguien, yo hice el registro en Honduras. Cabe recalcar que jamás pedí la cita hasta llegar aquí a Ciudad de México y quisiera saber si no hay problema con eso. Bueno, no, de hecho el app solo funciona para pedir la cita ya estando en Ciudad de México hacia arriba. Entonces, no impacta porque no se había podido pedir la cita sin estar en Ciudad de México o al norte. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Me afecta si cuando la aplicación pide dirección actual puse Honduras y hoy estoy aquí en México. Sí, eso no afecta porque de hecho para pedir la cita ya sabemos que están en México porque no funciona el sistema estando fuera. Parte de lo que el app hace es que determina dónde están las personas y solo funciona para las personas que están en Ciudad de México o hacia el norte. Otra pregunta, ¿es verdad que después de 2 meses hay que eliminar la cita y hacer una nueva? No. De nuevo, esto es lo mismo que hemos dicho ya en 3 o 4 ocasiones. Cuando se hacen nuevos registros de la misma persona, va a resultar en que sean borrados. Una similar, ¿por qué cuando voy a pedir mi cita todos los días tengo que desinstalar e instalar para poder entrar y pedirla? No sé si sea un problema con el dispositivo móvil que estén usando. Sin mayor información es difícil saber eso, pero como decía antes, parte de lo que hay que asegurarse es que los permisos que pide la aplicación estén abiertos, ¿no? Porque el app va a decir en el mercado cuáles son los permisos que pide y todos esos permisos tienen que estar activados porque el app tiene que hacer varias funciones, ¿no? Tiene que poder acceder, por ejemplo, al sistema para la foto que se va a someter, tiene que poder hacer los otros chequeos que hace para verificar las otras cosas que la app requiere.
Así que a veces es tema de eso, que los permisos que deben estar abiertos estén abiertos, pero no debería estar necesitando instalar y reinstalar cada vez. Otra pregunta, ¿es cierto que se van a eliminar los registros de más de 8 semanas de antigüedad? No, eso no es cierto. De nuevo, estamos haciendo procesos equitativos que permitan buscar la mayoría al azar, pero también que los que estén más tiempo en el sistema también tengan acceso y oportunidad, y eso es un sistema equitativo. Así que eso es falso. Y mira, y esos rumores son peligrosos porque la gente que los reparte, lo que resulta es que alguien crea eso y luego cancelan o hacen un nuevo registro y eso lo que hace es impactar que se va a borrar su registro. Así que no crean esos rumores. Muy buena esa pregunta, gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta más que dice, ¿hay gente que ofrece adelantar las citas en la aplicación pagando una cuota? ¿Esto es posible? No. Las personas que estén cobrando para hacer una cita están robándolos, los están estafando. No se dejen estafar. El app CBP One es una aplicación que funciona gratuitamente. Se descarga de los mercados o para Android o iPhone en los mercados sin costo alguno y pedir la cita se pide directamente con los Estados Unidos a través de este app y no tiene costo. Así que si alguien les está diciendo que va a agilizar su cita o les quiere cobrar, eso es una estafa y deben reportarlos. Bueno, aquí tenemos otra. Afecta si puse una letra de más en mi nombre a la hora de hacer el registro. Bueno, eso todo se va a verificar con la identificación que se presente y toda la información. De nuevo, a veces hay errores que suceden, pero como la cita es simplemente una cita y la información que se está sometiendo ya tiene alguna de la información correcta, entonces parte de lo que se hace es que la persona, el oficial de aduanas y servicio de protección fronteriza que haga la entrevista en persona, va a verificar la identidad de cada persona que esté frente a ellos. Esa es parte del proceso. Así que, de nuevo, es mejor mantener todo eso o usar los sistemas de ayuda de la aplicación, pero no cancelar ni tratar de hacer una nueva registración. Otra pregunta que tenemos. Cuando hice la cita, mi pasaporte estaba vigente y ahora ya no lo está. ¿Eso me afecta en algo? Eso todo es determinación del oficial de aduanas y protección fronteriza que haga la entrevista. Pasamos a otra más. ¿Hay alguna ayuda específica para niños al momento de pedir la cita? No. Lo importante es que sí que los incluyan en el registro desde su inicio. No queremos que la gente llegue a sus citas con, digamos, 4 o 5 personas habiendo solo registrado 2 o 3. Las personas que llegan tienen que estar registradas para ser consideradas. Próxima pregunta. Estoy en el registro con mis 4 hijos. ¿Qué hora asigna la cita si mi número es 157 y salió 158? ¿Seguiré esperando? ¿No hay problema que haya salido un número después? No, eso no afecta. La cita y la fecha se dan cuando esté confirmada la cita. Y los números que se hayan asignado no afectan en eso. Cada cita mostrará la hora y el puerto de entrada al que deben llegar para la cita. De nuevo, otras preguntas que tenemos sobre por qué tardan tanto las citas y vale la pena recalcar, hay 1,450 citas al día, que es muchísimo. De hecho, es 4 o 5 veces lo que se podía procesar antes de la época de la pandemia. Así que hemos hecho lo posible por expandir vías ordenadas y vías legales para que existan esas opciones. Pero no todo el mundo es garantizado que va a poder entrar. Por supuesto que la cita es solo una cita y las determinaciones de nuevo se hacen por oficiales de aduanas ya estando en la cita, pero hay más demanda de lo que hay cupos y eso va a seguir siendo un hecho, una realidad y va a tardar tiempo. La entrada, ni la cita ni la entrada están garantizadas.
Bueno, pasamos a otra. Si al momento de entrar ya la persona que colocamos para que nos recibiera ya nos va a poder recibir, ¿qué se hace en ese caso? A través del parol humanitario, típicamente en esos procesos se tienen que tener un patrocinador y esa persona ya está comprometida. Si estamos hablando de CBP One y ha cambiado la persona con la que piensan quedarse, simplemente actualizan esa información en el momento de su cita o si cambia después de que se van, también es importante que actualicen a través de los mecanismos que se les informen estando en su cita, que estén ofreciendo y actualizando siempre sus direcciones y donde piensan estar para que los podamos contactar y hacerles llegar información correctamente. Otra pregunta, ¿por qué salen las citas aprobadas nuevas y nosotros que ya tenemos más de 2 meses no nos sale la cita? Buena pregunta. De nuevo, estamos buscando las solicitudes están tramitando al azar de todas las personas. Pueden ser solicitudes más antiguas o más nuevas y el resto se determinan para buscar de personas que han estado más tiempo en el sistema y así es un sistema equitativo. Eso quiere decir que lo que hemos hecho es balanceado para que no importa cuándo hayan entrado al sistema, tengan alguna oportunidad de ser considerados para la cita. Pero de nuevo, no está garantizada la cita, así que parte de lo que sucede ahí es que el sistema está trabajando con que tenemos más demanda para las citas que hay disponibles, pero son 1,450 citas, ya 400,000 personas han podido usar estas citas efectivamente, así que sabemos que el sistema está funcionando muy bien. El promedio de las personas que tienen cita es que han esperado 8 semanas y esa es la realidad, pero de nuevo, por eso instamos a la gente también que busque alternativas y sistemas, lo que son las vías legales. Tenemos, por ejemplo, los procesos de parol para personas que son cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas, por ejemplo. También tienen esa alternativa, no tiene que ser la aplicación CBP One. Hay también procesos de reunificación familiar para países como Ecuador, Colombia, Cuba, y entonces también esos procesos son otros procesos. Y también hay visas de trabajo temporario, como son la H2B, que son otros procesos que a través de nuestros consulados se pueden tramitar. Así que hay varias maneras, pero de nuevo, nada de eso es garantizado. Y lo que sigue siendo cierto es que la frontera de Estados Unidos más ha estado abierta a la migración ilegal o irregular. Eso tiene consecuencias cuando la gente cruza ilegalmente, por eso es importante que sigan estos procesos ordenados. Bueno, pasamos a otra pregunta. Mi esposa está embarazada, esperando cita. Si nace mi hijo, ¿puedo ingresar con él? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Creo que eso es una determinación que, por supuesto, puede suceder algo así inesperado. Entonces, los oficiales van a tener que tomar esa determinación en el momento de llegar a la cita. Ese es un caso muy especial y distinto, así que sería una decisión que se toma por los funcionarios en ese momento cuando llegan al puerto de entrada, pero no hay una respuesta fija. Por supuesto que llegando a la cita, esa determinación se hará por los oficiales que los reciban. Tenemos otra pregunta. ¿Hay algún problema si mi madre falleció y fue cremada para pasar? ¿Me piden algún documento? No tengo claro qué quieren hacer, qué pregunta están haciendo con esta pregunta. Si están diciendo que están viajando con los restos de cremación, no tengo claridad en eso, pero lo podemos investigar y darle seguimiento. Otra pregunta que tenemos, ¿es cierto que hoy 24 de enero se hizo actualización de la aplicación? Bueno, es posible, estamos haciendo actualizaciones de la app consistentemente para mejorar su funcionamiento. Estamos siempre haciendo optimizaciones, pero no hay cambios significativos en este momento. Lo que sí hemos hecho, por ejemplo, desde que anunciamos inicialmente el funcionamiento de las aplicaciones, es que se podían tramitar hasta 700 al día y ahora estamos tramitando 1,450 al día, así que hemos más que doblado la cantidad de citas disponibles por día.
¿Afecta estar cambiando de puerto de entrada? No, teniendo una cita es preferible que se mantengan como la cita ya está hecha para un puerto de entrada, que estén ahí. Pero lo que hemos visto es rumores de que si cambian y van y buscan citas en cierto puerto de entrada es más fácil que en otro. Todo eso puede variar y a lo largo son rumores y son cosas que no necesariamente afectan. Así que no creo que sea cierto eso. Lo más cierto es que el sistema está limitado a 1.450 citas al día. Se reparten por los puertos de entrada donde se hacen citas, pero cada día se están tramitando el mismo número de personas. Si una persona pierde su cita, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso depende de cómo la perdieron. De nuevo, creo que una de las cosas que tenemos que poner énfasis es que si se hacen varios registros, eso resulta en que se borren, así que no hagan varios registros. Y esperaremos más preguntas. La nueva pregunta que entró, si me toca borrar mi registro porque me faltan 2 nombres y 2 apellidos, ¿me tocaría hacer otro registro? No hagan otro registro. Actualicen el que ya tienen ahí. Esperaremos más preguntas. Puede ser que hemos llegado al final de las preguntas que estén disponibles. Annalise, tú me dirás. ¿Cuál es el criterio para asignar una cita? No hay un criterio específico para asignar la cita. Los criterios que se impactan ya son llegando a la cita y cada oficial va a evaluar a cada caso, caso por caso, individualmente basado en las circunstancias particulares y hacer una determinación sobre qué tipo de disposición es posible. Por lo general, es posible que, por ejemplo, saliendo de una cita CBP-1, salgan con un parol humanitario que permite ser elegible para un permiso de trabajo de inmediato, pero que también les asigna una cita para la corte porque están llegando en procesos de remoción. Pero efectivamente pueden tener un parol humanitario de hasta 2 años y ser elegibles para un permiso de trabajo. Importante recalcar que si cruzaron ilegalmente, no tienen esa opción, no van a tener opción de tener un permiso de trabajo. Y luego, incluso las personas que luego piden asilo, el asilo es un proceso para categorías específicas muy limitadas. El asilo no funciona, no existe para las personas que solo están únicamente buscando oportunidad económica o que únicamente están huyendo de la violencia generalizada. Realmente el asilo existe para categorías que son protegidas muy específicas y las personas que entran al sistema de asilo, si están esperando asilo, tienen que esperar 180 días antes de ser elegibles para un permiso de trabajo. Bueno, tenemos otra pregunta. Si crucé ilegalmente y me deportaron ahora, ¿puedo sacar cita? Técnicamente es posible que saque una cita, pero al llegar a la cita, la determinación de poder entrar o no la hace el oficial de Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Y por supuesto que cruzar ilegalmente, cuando la persona ya ha sido removida y ha tenido orden de deportación final, una de las consecuencias es que quedan vetados de poder entrar por 5 años o más. También que las personas que reinciden pueden tener encauzamiento criminal, así que es importante primero no cruzar ilegalmente porque definitivamente va a crear limitaciones que pueden terminar también, como decía, en encauzamiento criminal para los que reinciden. Otra pregunta, mi esposa y yo tenemos visa, mis hijos no me van a dejar entrar con ellos.
Bueno, esa es una buena pregunta porque la cita realmente en ese caso es para los hijos y porque la persona que tiene visa en sí no debe tener que usar esta aplicación. Entonces, eso es otro proceso. Eso es importante reconocer. La persona con la cita ahí en sí sería para los menores, pero de nuevo va a ser una determinación de los oficiales en ese momento de aduanas y protección fronteriza. ¿Es obligatorio pedir asilo al entrar con CBP One? No. Muy buena pregunta. CBP One no es simplemente para pedir una cita, no es una aplicación de asilo. El CBP One es para pedir una cita en un puerto de entrada con un oficial de aduanas y protección fronteriza. Ese oficial de aduanas hace la determinación de si la persona entrará o no y bajo qué tipo de estatus. Y por lo general puede ser que tengan y se les otorgue un paro humanitario, pero la decisión de aplicar por un asilo o no es separado. Como lo decía antes, parte de lo importante que hay que reconocer del asilo es que no es algo que esté disponible para todo el mundo. El asilo no funciona para personas que estén buscando únicamente oportunidad económica o que únicamente estén huyendo de lo que es la violencia generalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha violencia de donde vienen y por eso se fueron. Eso no califica. El asilo existe para casos donde la persona específicamente sufre o tiene miedo de sufrir persecución específica basada en ciertas categorías protegidas. Así que eso es importante. Así que no, entrar con CBP One no requiere que pidan asilo. De hecho, si se les da un paro humanitario, pueden pedir un permiso de trabajo de inmediato, mientras que si piden asilo, tienen que esperar los 180 días en ese trámite, que sería algo muy distinto. Entonces, el asilo, por supuesto, lo queremos proteger para las personas que verdaderamente lo necesitan, y es importante que la gente reconozca eso, pero no es requisito de CBP One. ¿Puede haber alguna razón por la cual nunca le llegue la cita a alguien? Realmente no. Como decía antes, no está garantizado que nadie pueda tener citas, pero tampoco están excluidos por ninguna razón particular, porque la cita no es más que una cita. La determinación que realmente está haciendo el análisis de cada individuo y de la información que someten es el análisis que se hace ya por un funcionario de aduanas en vivo, en persona, con la persona que está buscando entrar directamente. El hecho de hacer la cita simplemente es una cita, así que no sería la respuesta a que si hay alguna razón que no le llegue la cita a alguien. Pero de nuevo no está garantizado y hay más demanda por citas de las que tenemos disponibles. Si viajo en avión a México, ¿esto afecta la cita? No, para nada, pero de nuevo creemos que parte de lo importante aquí que la gente reconozca es que el CBP One está, la idea es que funcione para la gente que ya está en México y que no tengan que viajar a la frontera hasta su cita. Eso es importante porque también cuando vemos que se acumula la gente esperando cerca de la frontera, también hay otras dificultades que quizás puedan experimentar. Sabemos que también hay mucho abuso, secuestro, extorsión de personas que ven como migrantes y queremos pues prevenir eso. Por eso el app CBP One permite que la cita se haga de tan lejos como Ciudad de México para que la gente estando ya en México pueda pedir una cita, pero que no estén esperando cerca de la frontera, sino cuando necesiten ya llegar a su cita. Eso es importante también. ¿Cuántos días dura la cita? Bueno, la cita no dura varios días, es una cita que se hace dependiendo de cada caso, lo que tarde, pero es una entrevista. Hay otra pregunta que también dice ¿qué te preguntan en la cita? Parte de eso pues es un proceso de verificación de identidad y una determinación que van a hacer los oficiales de aduanas basado en toda la información que tengan adelante de ellos. Así que quizás
he visto, por ejemplo, preguntas de que sea alguien con un pasaporte expirado o quizás que no tienen esa documentación. Entonces, todo eso va a formar o va a cambiar las diferencias de lo que se necesite establecer durante la pregunta. Si están con niños menores, por supuesto, establecer que hay parentía y que no es un caso de trata humana también es importante y nuestros oficiales están entrenados para eso. Así que realmente todo va a variar dependiendo de las circunstancias particulares. Y bueno, tenemos una pregunta más. Si mi hijo está pidiendo asilo, ¿me puede recibir? Bueno, eso sí es un proceso separado, ¿no? El hecho de nuevo es la determinación que haga el oficial cuando la persona está ahí, pero si el oficial determina que la persona puede entrar con un parol de algún tipo, incluso cuando les están dando su orden de ir a una corte, el hecho de que la persona diga, bueno, me voy a estar quedando aquí, si esa persona es un hijo o hija y están en proceso de asilo ellos, eso está bien. Lo importante, como decía, es que tenemos que poder seguir con ese proceso legal y que la gente sepa a dónde ir y cuándo llegar y todo lo que tienen que hacer para cumplir con sus obligaciones ante las cortes migratorias. Y para eso queremos que les podamos hacer llegar información adicional si es necesario. Así que si cambian direcciones o si se van a quedar con alguien distinto, pues que registren eso para que podamos asegurarnos de que siempre estamos en contacto sobre eso. Pero de nuevo, nada está garantizado y la determinación es del oficial de aduanas en el momento de la cita. A ver, tenemos una última pregunta. Si me registré con una persona que ya ingresó con parol, ¿mi cita sigue vigente? No, si la persona ya entró, entonces ya llegaron a la cita. Así que en este caso, si ellos no se registraron por sí mismos y estaban bajo la registración de otra persona, entonces pues definitivamente van a necesitar su propia registración. Y con eso pues estamos llegando al final. Son las 5:30 aquí en Washington y podemos terminar así. Pero de nuevo, busquen fuentes de información oficiales, infórmense con las fuentes oficiales que hay en cbp.gov, dhs.gov y nuestras redes oficiales. Y ojalá que no se dejen estafar ni creer mentiras de las personas que le dicen a la gente no espere, cruce ya ilegalmente. No, eso tiene consecuencias y ojalá podamos seguir haciendo que estos procesos ordenados y que las vías legales funcionen efectivamente para que la gente no se tenga que poner en peligro de lo que es tanto la estafa que hacen los contrabandistas, los coyotes, ni tampoco se tengan que exponer a la violencia o a las dificultades que vemos que muchos de estos grupos ponen a la gente cuando los hacen cruzar ilegalmente. De nuevo, muchísimas gracias. Y Annalise, tú me dices si tenemos alguna otra pregunta o cosa, pero si hay cosas que no hemos cubierto que quieran seguir, la Embajada de Estados Unidos en México y nuestros consulados tienen sus cuentas por WhatsApp donde también están respondiendo. Así que infórmense de esas cuentas oficiales y les daremos seguimiento.